Buenas tardes, hermanos. De verdad, le doy gracias a Dios por tenerme con ustedes, compartiendo un regalo muy lindo que recibí del Señor ya hace casi 10 años. Esto sucedió el 5 de mayo del 95 en Bogotá, en la Universidad Nacional. Nosotros, mi sobrino y yo, estábamos haciendo una especialización. Teníamos que recoger unos libros en la Facultad de Odontología y ese día justo nos acompañaba mi esposo. Estaba lloviendo muy fuerte y no había sino un paraguas muy pequeño. Mi esposo tenía una chaqueta impermeable y nos dice, bueno, vayan ustedes debajo del paraguas que yo aquí me protejo con la chaqueta. Por detrás de la Biblioteca General nos empezamos a ir hacia la facultad. Empezó a llover muy fuerte, esa lluvia como con viento, pero no estaban cayendo ni truenos, ni rayos, nada, simplemente estaba lloviendo fuertísimo. Mi sobrino estaba cogido de gancho mío y empezamos a saltar para evitar coger los charcos que se había empantonado mucho el agua. Cuando íbamos muy cerca a un caminito donde hay árboles, nos cayó un rayo. Miren, gracias a Dios no sentimos nada. No sentimos ni el estruendo ni nada. Dice la gente que eso sonó como si hubiera caído una bomba, que si hubiera explotado una bomba. Se estremecieron los vidrios, todo por aparte. Incluso en un programa periodístico que hicieron en Mi Patria hace poquito, los médicos los entrevistaron y todo, y me llevaron allí a ese sitio. Ahí hay un hueco en la tierra todavía donde cayó el rayo, y el árbol que había al pie lleva 10 años y no queda sino la raíz carbonizada y era bastante grande. El rayo nos deja sin vida a mi sobrino y a mí. Él murió 23 añitos, hijo varón único, habían 2 niñas y él. El rayo a él no le deja ninguna quemadura externa, a él le entra en el corazón y le sale en el pie izquierdo. Sin embargo, se quemó por dentro y él quedó en paro, no respondió cuando los médicos hicieron la resucitación. A mí el rayo me quemó espantosamente, hermanos. Entra en esta parte del brazo, carboniza todo el brazo. Solo quedó una partecita donde, solo quedó una partecita donde entró el rayo con cicatriz. De resto, los mismos médicos atestiguan la gran obra de misericordia que hizo Dios en mí. Solo tal vez alcanzan a ver un poco acá, en esta parte de acá, entró el rayo. Pero todo mi brazo se quemó, mis dedos se carbonizaron, tenía unos anillos de diamante. Casualmente los médicos dicen que la cadena de mi sobrino y los anillos de diamante junto con el paraguas atrajeron el rayo sobre nosotros. El rayo carbonizó todos mis senos, los desapareció casi por completo, quedó solo el pezón. Toda esta parte de mi carne se la llevó. Si los señores me hacen el favor y cierran los ojitos, le puedo mostrar un poquito a las señoras. Esta parte de acá, que ustedes observan, esta parte, ¿se alcanzan a ver? Esta parte se quedó al desnudo, toda esta parte, quedaron mis costillas al desnudo. Mi vientre se fue, la carne de mi vientre, el estómago, las piernas se carbonizaron. Dios no me dejó cicatrices reales, profundas, sino aquí y aquí. Es que ¿saben por qué precisamente se me carbonizaron tantos mis senos? Era muy vanidosa y andaba siempre con escotes para mostrar que tenía unos senos, entre comillas, chéveres, que hacía muchos abdominales y muchas pesas y todo esto. Y yo decía que la mujer tenía que sacarle el mejor jugo a lo que mejor tenía, y yo pensaba que mis senos eran espectaculares. Andaba con un escote tan grande y llovía, tenía un brasier con una tira metálica, y entonces el agua se metió acá. Por supuesto, cuando me cae el rayo, pues literalmente no me quedaron sino los pezones. El estómago, el vientre también se quemó, las piernas gravemente. Lo más grave de mis quemaduras fueron mis piernas, quedaron como un carbón, como si fuesen unas morcillas. Yo no sé si aquí hay morcillas, no sé si las conocen, bueno, así de ese color y explotados y pedazos sin carne. El rayo sale en el pie derecho.
A propósito de mis piernas, casi me las amputan. No hubo nada, casi no hubo, mejor dicho, por un instante me dejaron mis piernas, pero después de 2 meses, al mes y medio, me vuelven a decir que me van a amputar las piernas porque estaban muertas. No tenían circulación, estaban muy negras, y por los huecos que me hicieron los médicos, me hicieron unas fasciotomías, salía un poco de agua, como sangre negra pegajosa, y por eso me las iban a amputar. Y el rayo también en mi interior quema gravemente mis ovarios, planificada con la T de cobre, y parece que a pesar de que ser un plástico cubierto con cobre, el cobre es un excelente conductor. Las palabras textuales de los médicos le quedaron como uvas pasas a sus ovarios, usted más nunca vuelve a tener hijos. Claro está que esa palabra no la conoce el Señor, porque después ratifica su gran milagro con una bebé que me regala al 1 año y medio, y con esa me devuelve los senos. Esto que ven aquí no es cirugía de los hombres, esto es la obra de un Dios vivo que hace grandes prodigios, que si cada uno de nosotros tuviéramos la valentía de decir los grandes prodigios que hace Dios en cada uno de nosotros, este testimonio no sería nada en comparación a todas las grandes cosas que hace a diario un Dios vivo. A mí me repuso estos senos. Yo precisamente me empecé a extrañar, obvio, me empecé a engordar. Yo decía, claro, no hago aeróbicos, no estoy en esa dieta. Yo vivía a dieta de hambre. Duré más de toda mi vida, me alimenté con un platado de sopa de verduras y nada más, para estar delgada. Entonces yo decía, claro, me estoy engordando, es por la falta de aeróbicos y todas estas cosas. Hacía 4 o 3 horas de aeróbicos diarios. Y cuando me empecé a engordar, yo pensé que era por esto. Pero cuando veo que se me empiezan a formar senos y se me empiezan a llenar y me duelen, ¿y saben por qué? Porque estaba embarazada con ovarios carbonizados, sin menstruación, sin periodo, sin nada de eso, porque obviamente con un ovario achicharrados que iba a tener periodo, el Señor me regala una bebé, y con esta bebé sana todo, me restaura mi periodo menstrual, restaura mi normalidad. También se quema el hígado, los pulmones, el hígado se quemó gravemente. Tuve una necrosis hepática muy grande, por ahí andaba circulando un poquito de un resumen de historia clínica. Hacía grandes escalas y quedé en paro cardíaco. Una persona, la palabra textual del médico, entraron 2 personas quemadas por rayo y sin ningún signo vital. ¿Qué signo vital? Muerte. En muerte clínica entré. Bueno, así terminando un poco la parte física, me llevan hacen la resucitación, mi sobrino no responde, a mí me llevan al Seguro Social. En el Seguro Social, cuando estoy en cirugía, vuelvo y tengo problemas cardiovasculares. No hay unidad de cuidados intensivos. Le dicen a mi familia que no hay nada que hacer por mí, que es mejor que me dejen morir tranquila, que estoy muy grave. Mi familia, bendito sea Dios, inspirada por el Señor, porque yo defendía la eutanasia. Es que usted sabe que cuando uno anda en el camino del ateísmo es muy racional y muy científico, y yo defendía la eutanasia. Me llevan a asistir, duré 3 días en coma muy grave, y de allá el Señor me devuelve con poder. Mis riñones no funcionaban, estaba totalmente dematizada, el gasto urinario estaba casi en 0. Recupero conocimiento, me devuelven al Seguro Social a los 3 días. Tenía severos problemas pulmonares. Sin embargo, cuando el Señor me saca de allí, me sacó así, con mi sistema general perfecto, para la gloria de Dios y para para sorpresa de los médicos, para que un médico después de 8 años le entrevisten y diga, ¿es un milagro? Es porque de verdad es un gran milagro lo que hace Dios en la parte física, en todos los aspectos, pero comprobable lo físico. Y me devuelven al seguro. Ahí en el seguro vivo la experiencia de quemaduras. Nadie sabe, solo el que se ha quemado sabe lo terrible que es tener su carne al rojo vivo. Le lavan a uno todos los días, le quitan todos los tejidos necróticos, queda uno al rojo vivo. Oye uno cómo grita personas grandísimas, hombres, niños. Solo cuando no tiene una experiencia tan terrible se da cuenta cuánto sufrimiento hay en un hospital, cuánto dolor. Pues de allí, por la mano de Dios, pasé esa época tan durísima.
de un mes, donde raspaban todos los días mis tejidos quemados. Al mes y medio me dicen que no hay nada que hacer por mis piernas, que hay que cortarlas. Entonces me suben al 7º piso. Para una persona tan orgullosa como era yo, ver a una persona sin una pierna, al lado mío había una señora que ya le habían cortado la pierna. Le iban a cortar las piernas. ¿Saben qué pensaba yo? Que uno aquí en la vida tenía que trabajar, desarrollar sus neuronas al máximo potencia, aprovechar este mundo donde la gente bruta estaba pegada debajo de una cruz, porque para mí pues la gente de oración no valía nada. Y que uno tenía que salir adelante y hacer, progresar y desarrollar estas neuronas y todo este cuerpo, porque después se acababa esta vaina. Así era mi manera de pensar. Ustedes se imaginan el dolor cuando veo que me van a cortar mis piernas y que con todo y no puedo hacer nada, ni el estudio. Y yo decía, ni todo el dinero del mundo. Yo en ese instante hubiera tenido todo el dinero, de verdad lo hubiera ofrecido a los médicos por mis piernas, y me doy cuenta que no puedo comprar mis piernas. Le pedí tanto en ese instante a Dios que me dejara las piernas así fuera para medio caminar, para medio pararme. Yo le dije, ese día le dije, Señor, por favor, déjame mis piernas, así nunca más vuelva a caminar, no vuelva, a bailar, porque me lo pasaba en parranda, en baile, en aeróbico, y así nunca más vuelva a hacer aeróbico, Señor, déjamelas. Para la gloria de Dios, mis piernas que no sentía absolutamente nada. Nadie se imagina el milagro que es un movimiento de un pie, de un dedo. Ustedes se imaginan, cuando a mí llegaban a rasparme en las quemaduras, aquí los tejidos necróticos en mis piernas, yo miraba porque no sentía que era yo. Nadie se imagina que no sentir esas piernas, ese don tan divino que es tener esas piernas. Lástima que uno quiere las cosas y le da gracias a Dios cuando las va a perder. Le pedí tanto al Señor que me dejara estas piernas y de verdad estaban negras mis piernas y no sentía absolutamente nada. En ese instante empezaron unos corrientazos y un dolor tan grande en esas piernas, un dolor que yo decía, donde me lo hubiera dejado 30 días atrás, yo creo que recién quemada hubiera sido impresionante de resistir. Dios me devuelve mis piernas, para la gloria de Dios, que pusieron rojas. Yo ya tenía programada la amputación. Cuando los médicos llegan y me ven con mis piernas vitales, por primera vez me boté en la cama, las piernas me sostuvieron y como pueden ver cambió el look de mi caminado, ahora patulequeo, pero para la gloria de Dios camino porque igual me las iban a cortar. La única secuela que me quedó es que siempre tengo que andar en el zapato tenis, porque si ando en el otro zapato me pasa corriente y me tumba al piso. Entonces si me ven llegar a una fiesta de vestido largo con tenis, ya saben por qué es. Bueno, esa es la parte física, pero ahora viene lo más lindo. ¿Ustedes se acuerdan que yo les decía que yo iba saltando cuando ¡pam! Me cae el rayo? ¿Saben qué fue lo lindo? Lo lindo es que en ningún momento paré, yo jamás dejé de ser quien fui. De inmediato entré en una luz tan indescriptible, en un amor, en una paz, en un gozo. Miren, es vergonzoso, yo que me las daba de inteligente, no hay palabras humanas, no hay palabras que yo les pueda dar a entender ni un poquitico de esto. De la experiencia de amor tan grande, de paz tan grande. Jamás en mi vida pensé que un ser humano pudiera sentir tanta paz y tanto gozo. Veía en el fondo un sol hermosísimo, indescriptible. Uno le pone imágenes y le pone palabras y le da vergüenza porque no está expresando nada. Cuando yo voy en esa paz tan grande, veo ese sol bellísimo, estoy en una plenitud impresionante, veo mi cuerpo saltando como un caucho, carbón, veo a todas las personas en un mismo instante, porque en ese instante estoy libre del espacio, del tiempo, ya sobre mí no está la cárcel del tiempo, vi a todas las personas en un instante de todo el mundo estuvo a la altura de ese eterno presente, no hay tiempo. Vi las personas, cuando las veo, les veo su interior total, tal cual las personas, es como si papá Dios le prestara a uno sus ojos y vi las personas en su interior
las abracé, yo quería que la gente se derramara, sintiera ese amor que yo sentía tan grande. Nadie me sentía. Y yo abrazaba a las personas. ¿Saben quién me sintió? Mi niña. Tenía 9 añitos. Cuando yo la abracé, ¿ustedes han visto el susto tan impresionante? Cuando yo la abracé, ella volteó a mirar, no me vio a mí. Vi a mi cuñada, cuando la abraza su hijo, cuando la abraza a mi sobrino, ella se bota al piso, empieza a llorar, grita y le dice a Dios, Señor, no me hagas esto porque no lo voy a aguantar. Ella no sabía qué. Y era que en ese instante la tenía abierta, la tenía abrazada a su hijo. Cuando yo regreso, yo le digo, ¿te acuerdas cuando tú te estabas revolcando en el piso y llorabas y decías que no? En ese instante Álvaro Eduardo te tenía abrazada. Ella empezó a llorar porque realmente a ella nadie le había contado que ella había caído al piso y lloraba y lloraba. Mire, en ese momento de plenitud, cuando estoy yo acercándome a esa luz más arriba, había todos mis parientes fallecidos. Yo pensaba que cuando yo me muriera todo se acababa y veo todos mis parientes. Tuve una época en que creí en la reencarnación. Antes de volverme atea, yo estuve andando en muchas cosas y entre esas en regresiones. Me gasté una fortuna en una regresión de esas y andaba buscando a mi bisabuela porque estaba reencarnada, que allá está todo el mundo, allá no hay tiempo. Una persona que se acaba de morir 50.000 años cree que acabó de morir porque todo es presente allá. Allá no hay ninguna esclavitud de nada. Cuando yo voy muy arriba vi 2 árboles hermosísimos, un lago bello, indescriptible. Yo quería entrar allí. Cuando yo me estoy acercando a ese lago, oigo el grito de mi esposo. Mi esposo llorando me dice, Gloria, por favor regrese, no sea cobarde. Y los niños, Gloria, los niños. En ese instante se detiene mi avance, lo miré a él, lo vi llorando, sangrando. Él no se quemó con el rayo, pero él quedó inconsciente y como había mucha agua, la electricidad lo levantaba como un caucho a nosotros también y a él, y estaba todo reventadito. Cuando yo le veo ese dolor y esos gritos, me quedé mirándolo, y cuando lo miro me devuelven. ¡Qué dolor, hermanos! Nadie puede describir la experiencia tan bella de amor que se vive allí. Tan es así que uno cuando lo devuelven, uno queda con una ansiedad de volver, un deseo de volver y ya todo pierde importancia. Ya todo pierde importancia terrenalmente, es un deseo ardiente de volver. Me devuelven, encontré mi cuerpo sin vida, veo a los médicos dándome como choques, tratando de reanimarme. Llegué y puse los pies aquí. Cuando yo puse los pies aquí sentí como si una chupa me jalara con violencia. Mi cuerpo entró allí y yo entré en ese cuerpo. Qué dolor tan impresionante, sentía como si me estuvieran fritando. Me llevaron al seguro. Cuando estoy en el seguro me anestesian. Cuando empiezan a hacer la cirugía, las fasciotomías y esto, la dehidratación de todos estos tejidos quemados, vuelvo a tener el paro. Cuando vuelvo a tener el paro, de nuevo ahí salí con violencia a mi cuerpo y estaba en ese instante mirando a los médicos cuando de pronto empiezo a ver cómo de las paredes del quirófano empezaron a brotar un montón de personas, aparentemente común y corriente, pero con una mirada de odio, de maldad, unos ojos impresionantes. ¿Qué dije yo? Estos brutos me tienen en hipoxia cerebral, estoy alucinando, esto no sé qué es, hice más y veo a los médicos en ese instante afanados, vuelven y me reaniman, me entuban y todo esto. Y me doy cuenta que por más explicación científica que le ponga no me sirve de nada. Veo con dolor toda mi experiencia de pecado desde los 13 años. 13 añitos, ¿y saben por qué es de los 13? Porque hasta los 13 años fue la última relación personal que tuve con Dios. Hasta los 13 años hice mi última confesión. Confesión sacramental, 13 añitos. De ahí en adelante salen todos mis pecados, desde la época en que me volaba con mi mejor amiga para irme a discotecas, para irme a ver películas pornográficas, me iba a tomar, a fumar con mis amigas. Toda esa experiencia sale, todo eso. Cuando yo veo una realidad de la cual no puedo huir, hermanos, ustedes no se imaginan lo terrible que es una realidad de esas. Ustedes no se imaginan impotencia de uno, cuando ya no hay voluntad
no puede uno hacer nada. Cuando yo los veo a ellos que se acercan hacia mí, yo salí corriendo, aterrorizada. No sé en qué instante atravesé la pared del quirófano. Cuando yo atravesé la pared del quirófano fue así, ¡tas!, un salto al vacío impresionante. Descendí por un montón, salí de la luz a la oscuridad. Pasé por un montón de, como si fuesen cárceles, como si fueran celdas, como si fueran panales de abeja. Yo, ¿cómo hago para describirles algo que es vivo? Si hubiera sido físico, yo les hubiera descrito medía 3x3, 2x2, pero es vivo. De la luz a la oscuridad pasé. Al principio había luz, pero a medida que voy descendiendo, la luz se va perdiendo. Cuando voy donde hay luz, para mí fue bellísimo, hermosísimo, indescriptible ver a mi mamá allí. Sus vestiduras eran como las de un sol, qué difícil describirlas. Y me doy cuenta que esas vestiduras de ella eran, esas vestiduras blancas, porque era una mujer eucarística. Uno allí, uno dice que es inteligente acá. Mire, yo creo que aquí el ser humano más inteligente no desarrolla ni el 1% de todo el entendimiento que Dios tiene en nosotros. Pero allí uno tiene la plenitud y hay cosas que yo no las puedo describir porque mi cabeza no las alcanza a describir. Pero lo poco que yo puedo describir es que mi mamá estaba vestida de cada Eucaristía. Yo decía, pobrecita, una mujer aquí vino a la vida, brutica con cuarto de primaria, y yo llegué y le decía, mamá, ¿usted no le da tristeza con usted aquí vino a la vida? A criar hijos, a aguantarse un borracho, a vivir ahí en una sociedad machista, y usted aquí que hizo nada. Solo doblar rodilla y bolear camándula, nada más. Y ¿saben qué? Ella iba al Santísimo, se arrodillaba, extendía sus brazos y quedaba como en coma, inconsciente. Totalmente, y ella, o sea, ya se la fumó verde mi mamá, y qué vergüenza delante de toda esta gente. Yo iba obligada porque me tocaba ir. Me doy allá, ¿saben qué? Me decía esa voz, me decía, te deslumbraste de la sabiduría de los hombres y de la ciencia. Te burlaste toda la vida de la sabiduría divina que tenía tu madre en su ignorancia y en su humildad, porque en su humildad escuchó al Dios que la amaba y se dejó enamorar de él y se dejó vestir totalmente de él. Esa mujer estaba hermosísima y no me pude quedar con ella, porque mi voluntad y mi libertad se quedó con la carne. Ya no podía hacer nada por mí. Cuando yo voy descendiendo, empecé a andar, ya empiezan las turbulencias, la oscuridad, las personas se empiezan a deformar, ya no se veían resplandecientes. Uno piensa, hermanos, que el pecado es muerto, que el pecado es inerte. ¿Saben qué les digo? El pecado es vivo. Uno dice una mentira y cree que es algo inerte. No, eso es algo vivo y entra a habitar dentro de uno, como si el alma de uno es como si tuviese un montón de huequitos, digámoslo así, porque tengo que poner una imagen, y ahí habita el Señor cuando uno nace. Pero cuando uno se va llenando de pecado, esas cosas empiezan a habitar en uno y van invadiendo y van entrando a la persona hasta que llegan a tomarle esto, ¿sí? Y a cerrarle la razón a Dios, a tomarle el corazón, a volverlo a uno indiferente de piedra, y le toman la voluntad y simplemente el alma de uno es como un verdadero infierno. Es horrible lo que es un alma de pecado. Cuando yo voy descendiendo en la oscuridad y empieza ese olor tan impresionante, yo no sé si hayan tenido ustedes oraciones de liberación donde hay oración y se sienten esos olores impresionantemente nauseabundos y por una sola cosa que sale. Ustedes se imaginan el olor cuando yo estoy abajo y cuando yo siento ese olor tan horrible y me miro, me doy cuenta que yo soy el foco de ese olor más impresionante, es el mío. Cuando yo me miré, ustedes no se imaginan, gracias a Dios el Señor me ha borrado a mí, que es la experiencia de ver uno habitado de todas esas cosas. Y como ellos, yo es que defendía el divorcio, la eutanasia, el aborto, defendía el ojo por ojo y el diente por diente, defendía todas esas cosas. Resulta que yo no defendía nada. Simplemente esas cosas que habitaban en mí, me habían tomado mi entendimiento y mi inteligencia y la tenían al servicio de ellos. Cuando yo estoy en ese horror tan impresionante, empecé a bajar. Ya las personas estaban entre barriales, como entre pantanos,
Y para mí fue terrible oír el grito de mi papá. Cuando yo oigo gritar a mi papá, ustedes no se imaginan el dolor. Papá y mamá ya habían fallecido. 6 años uno y 7 años el otro cuando a mí me cae el rayo. Cuando yo veo a mi papá allí, entre ese pantano, ustedes no se imaginan el horror. Yo grité, papi, ¿usted qué hace aquí? Mi papá lloraba, gemía y decía, mi hija, el adulterio, mi hija. Tenía tanta vergüenza mi papá entre todo eso. Ese lodazal eran todas sus experiencias de sexualidad desordenada. Mi papá desde los 12 años, su abuelo lo llevó de las niñas, que le llamaban las niñas, para que lo enseñaran a ser un hombre de verdad. Y él quedó fijado allí, en esa experiencia tan traumática, porque ya era un niño de 12 años a tener relaciones sexuales, miren dónde. Él quedó, entre comillas, casi con una enfermedad sexual, una insatisfacción sexual, se lo pasaba pegado en los prostíbulos. Mi papá era un adicto a los prostíbulos. Pues toda su experiencia sexual fuera de la de mi mamá estaba ahí, ese barrial era toda su experiencia sexual. No se imaginan lo terrible que es eso. ¿Saben qué, hermanos? Cuando ustedes estén allá se van a acordar de mí. De la vida que tomamos ahorita, hay una cosa terrible. Uno dice, vea, hubiera sido tan sencillo como decir, bueno, yo no creo en Dios, ¿y a mí qué? Cuando una señora me decía, mira, que te vas a condenar, le dije, bueno, si ese es mi alma, ¿a usted qué le importa? Un día le dije, porque estaba desesperadísima. Yo era muy decente, yo no le decía nada a nadie, pero por dentro le decía, brutos, animales, bestias, pobres, ridículos, ignorantes, miren lo que piensan. No decía nada, pero un día una señora me desesperó tanto que le dije que era mi alma, que ya que, ¿saben que no? ¿Saben qué es lo doloroso del pecado? Lo doloroso del pecado es que el pecado no se queda en uno. Eso es lo triste. Porque si yo simplemente hubiera dicho, bueno, me condeno y qué. Pero es que cuando yo asumo el pecado no se queda en mí. Y toda mi experiencia de pecado la imprendo en todos los demás. Como si estuviera una fruta dañada, voy dañando todo lo demás. Porque, miren, el dolor tan grande de mi papá, allá no hay tiempo. Ese dolor de mi papá de ver cada vez que mis hermanos estaban igual de él, tomando trago, borrachos, maltratando a sus hijos, a su esposa, dando espectáculos, dando escándalos, gastándose la providencia del hogar en prostíbulos y trago, mi papá gritaba de dolor. Ahí es cuando uno se da cuenta que el pecado no se queda en uno. Imagínense, esos niños saben odiar, saben decir mentiras, saben hacer el mal, no. Ellos preguntan a un bebecito que se levanta, que empieza a hablar, ¿qué quiere ser cuando grande? Médico. ¿Por qué? Porque yo quiero ayudar a la gente. Tiene clara la misión que Dios le ha puesto en cada uno de nosotros, edificar y cambiar esto. Pero un papá mentiroso, los hijos, un papá envidioso o una mamá chismosa, una mamá que le hace daño a la gente, los hijos, una persona que odia a los hijos, no odian más. Ese dolor de mi papá, ver cómo todos nosotros quedamos tan fijados, yo me acuerdo de las pocas experiencias que tenía pequeña, ver a mi mamá escondiendo a todos sus niñitos porque llegaba el papá borracho tumbando puertas, gritando, golpeando a todo el mundo y ella tener que salir corriendo a esconderse porque llegó el borracho. Por eso yo era feminista, porque yo me levanté en rebeldía con eso. Yo decía, no, a mí no, pero lástima. Dios sí quería que yo amara y deseara cambiar la situación de las mujeres, pero no prostituyéndolas como yo decía, no, si el hombre es infiel, hay que desquitarse. Si a uno le hacen, uno tiene que desquitarse. La ley del talión, así no era. Ese dolor y eso que le queda a un niñito, ¿cómo repercute en su vida después? Eso es lo que llama Dios imprimir. ¿Y sabe qué dice Dios? Me decía el Señor, imprimir en tus hijos la muerte. La muerte. Un niño que sabe amar, aprende a odiar. Que viene a amar, a transformar y eso. Pues ese era el dolor más grande de mi papá. Después de después del dolor, de la respuesta al amor de Dios, ¿ustedes se imaginan uno ver allá cuántas cosas Dios lo ha protegido? El Señor me mostraba cuántas veces, mira, de las pocas cosas que me acuerdo, a mí a los 3 años me iban a violar. ¿Saben por qué a mí no me violaron? Porque Dios no quería que a mí me pasara nada, pero ¿cómo pudo
derramar la gracia para que a mí no me pasara nada, porque tenía una mamá santa orando, protegiéndome. Y Dios me mostraba cuántas cosas no nos pasó a nosotros por la oración de una mamá santa que atraía todas las bendiciones a la casa, porque no es que Dios no las quiera derramar, es que no hay quien las reciba. Y me mostraba el Señor, una vez me iban a atracar en mi consultorio, y yo me estrellé en el auto y llegué tarde, y yo dije, ¿qué tal? Y me santigué. Y yo decía, si eso es que existe Dios, ¿para qué? ¿Para que un Dios así a mí que se me aparte una cosa de esas? Sí, y después que me arreglaron el carro, igual me atracaron y me asaltaron, ya no quería la protección de Dios. Y el Señor me mostraba, ¿qué me pasó? Me estrellaron, muy poquito, pero que me estaban esperando allá, unos atracadores. Así le muestra a Dios la providencia, el amor de Él. ¿Y saben qué más? Después de ver a uno en el eterno presente de Dios, lo que más le duele, sobre todo cuando uno está cerrado, porque es que uno no tiene la culpa de ser ateo, ¿sabe? Que es que a uno lo cierran, y lo cierran tanto en el conocimiento que uno no puede. A uno le puede aparecer un santo hablándole, y es que uno no puede, uno está totalmente cerrado. Pero ¿saben qué le duele a uno allá? Allá todo es presente, ver al Cristo, a Jesús, en una cruz eternamente crucificado por amor a nosotros, derramando su sangre, derramando su protección y clamando al Padre todo el tiempo por nosotros. ¿Cuántas personas Él envía por uno? Cada sacerdote del cual yo oí sus homilías, cada religiosa, cada persona que se me acercó a mí a hablarme del Señor, y yo que contestaba, nada, pero por eso decía lambeladrillo, chupacamándulas y toda esa cantidad de cosas. Allá, todo lo que uno ha pensado, está a la luz, hermanos, está a la luz, todo lo que uno ha sentido, porque esa es la verdad, lo que hay en el corazón, que muestra el Señor, la recta intención del corazón del hombre abierto. No hay nada oculto a sus ojos. El dolor más grande para uno es la respuesta de un Dios enamorado. Y el segundo, ver que el pecado no se queda en uno, sino que el pecado mata, pudre. ¿Y qué es lo primero que pudre? Los hijos de uno. Ahora ustedes se imaginan mis hijos con una mamá atea y un papá que sí, yo estaba lejos del Señor, que me levanté en un hogar católico, el pobre sí que ni se diga. Imagínense en esos niños, los maté, los cerré al espíritu, a la presencia de Dios. Yo no me pude quedar con papá, yo seguí descendiendo. ¿Saben qué decía mi papá llorando? Mi papá lloraba y decía, gracias a esa santa mujer que el Señor me dio por esposo, me salvé. Miren cómo es qué bendición tan grande el Señor. A una persona como mi papá le permitió una mujer santa que todo el tiempo oró por él para que él se convirtiera. ¿Sabe qué le decía yo a mi mamá? Mamá, sepárese. Usted tiene derecho a conseguirse otro, tenga dignidad, hágase valer. Y cuando ya tuve un dinero antes de quedar en la ruina, en la quiebra económica, yo le decía, mamá, si usted quiere, yo le doy uno de mis apartamentos, dije a ese viejo. Y eso que yo amaba muchísimo a mi papá, ¿qué tal que lo hubiera odiado? Y le decía, mamá, usted tenga dignidad, hágase valer. Y entonces decía mi mamá, mija, usted me habla de vanidad y de orgullo humano, pero sabe que Dios me da una revelación. Y dije, ay, ya empezó mi mamá con sus loqueras. Yo no sabía que mi mamá tenía experiencias místicas. Hoy, recién hace poco, pues empecé a entender todas las grandezas de las personas adoradoras del Santísima. El Señor me ha dejado ver a su papá, pobrecito. Se ha abierto la tierra, se lo ha llevado. Ella decía, tragar la tierra era caer una persona en pecado mortal. Y yo me di cuenta que era cierto. El alma entra en un estado de muerte, de infierno, porque cuando entra uno en el pecado, esas cosas lo encierran a uno. Y dice mi mamá, pobrecito su papá, y le han esclavizado, está encadenado, su voluntad está sometida. Él le tiene en la cadena de la lujuria, mi hija, por eso pobrecito su papá no puede ser fiel, por eso anda esclavizado en el alcohol, por eso anda esclavizado en la soberbia. Pobrecito su papá. Y fuera de eso le decía, es que pobrecito, yo, ay, pobrecito, pero bien sabroso que la pasa, usted la bobita. Y me decía mi mamá, lo he visto atado a Satanás. Y su papá vive en el infierno. Pero entonces, ¿qué quiere? ¿Que yo me separe? ¿Y quién va a orar por él para que él se salve? Me decía, yo le he mandado el rosario, lo he encadenado también a su papá, y el diablo me lo jala para allá y yo lo jalo para acá. Y me decía mi mamá, y yo voy todos los días al Santísimo y se lo entrego allá al Señor. Y digo, yo no sé, Señor, pero tú no vas a dejar morir a esta hija tuya sin ver la conversión de su esposo. 8 años antes de morir mi mamá, mi papá se convirtió.
Pidió perdón, lloró y cambió, pero no reparó su pecado. Dios lo perdonó, no reparó el pecado. Reparar el pecado. Dios le soplaba a mi papá a través de mi mamá le decía, mi hijo, miren esos hijos suyos, miren cómo tratan a esas pobres esposas, miren esas infidelidades, miren mi hijo, hable con ellos. Y decía mi papá, mija, déjenlos en paz, déjenlos que vivan la vida sabroso, que cuando ya estén viejitos ya cambiarán esos muchachos, así como yo. Ese reparar el pecado. Ahí estaba en el pantano de abajo, donde ya casi se terminaba eso. Yo no me pude quedar allí, yo llegué a una parte plana. En esa parte plana se abre como una boca así, y yo me voy de cabeza. Es que era vivo, hermanos, es como si se hubiera abierto una boca y simplemente me estuviera chupando. Y yo me voy de cabeza allí. Cuando me estoy de cabeza allí, gritaba como loca. Yo sabía que si entraba a ese hueco, se abría otra boca abajo y yo no iba a quedar allí, me iba a ir más abajo. Es jalando. Cuando estoy allá, gritaba como loca. Y empecé a gritar, ahí sí era mujer creyente, era católica, apostólica y romana en ese susto tan terrible. Y empezó a gritar, es que soy católica. No, antes de gritar que era católica me acordé de una oración de mi familia. Y empecé, almas del purgatorio, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo le grito a las almas, ustedes no se imaginan lo terrible que fue oír rechinar los dientes. Cómo lloraban, cómo gemían. Cómo gritaban toda esa cantidad de personas que habían en ese hueco, en ese pantano terrible de cosas horribles. Y veía a esas personas extendiendo las manos, llorando, gimiendo, y ese rechinar de dientes tan impresionante. Con dolor me doy cuenta que allá estaban todas las personas que en un segundo de desesperación se habían suicidado. Estaban esperando el tiempo que habían dejado de vivir para pasar por lo que yo iba a pasar allí. Cuando yo les veo ese dolor, ver tanto joven allí, llevados por toda esa cantidad de mensajes subliminales que se le meten a todos esos muchachos, empecé a gritar desesperada, por favor, sáquenme de aquí. Miren, yo nunca he robado, yo nunca he matado. Yo a nadie le hacía daño, yo le daba mercado a los pobres. Antes de la quiebra duré muchos años trabajándole casi gratis a la gente necesitada. Sáquenme de aquí. Yo no tengo por qué estar aquí. Y grito desesperada, es que soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo grito que soy católica, veo una luz. ¿Ustedes se imaginan una luz en unas tinieblas vivas, en un odio vivo? No había candela y yo sentía que me estaba explotando, que me estaba estallando, que me estaba devorando esas tinieblas. Y vi unas escaleritas encima del hueco. Vi a mi papá a ras del hueco con poquita luz y 4 escalones arriba. Vi a mi mamá con muchísima luz. Cuando yo los vi allí, me dio una alegría tan grande. Yo empecé a gritar, papito, mamita, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo les grito a ellos que me saquen de ahí, cuando ellos bajan los ojos y me ven en ese hueco, ustedes hubieran visto el dolor de sus ojos tan grandes. De inmediato mi papá empieza a llorar, se pone sus manitos acá, le tiembla y empieza a gritar, no, Dios mío, mi hijita, no, Señor, mi hijita, no. Mi mamá no lloraba, mi mamá nada, le daba dolor mirarme, pero nada le dibujaba, le quitaba la paz de su rostro, la dulzura, el resplandor de su rostro. Ella miraba arriba y me miraba a mí de nuevo. Solo oraba. Me doy cuenta que ellos no me pueden sacar, pero me doy cuenta de algo muy triste. Es que cada papá o cada mamá se van a acordar de mí y le responde al Señor cómo han educado a sus hijos, cómo esos niñitos han aprendido a vivir en el amor de Dios, cómo esos niñitos han aprendido a vivir abiertos al Espíritu. Usted no se imagina las grandes bendiciones que se pierde uno cuando se aleja de Dios, el sentir un Dios vivo, un Dios presente, un Dios enamorado, la acción de Dios en un niño. Cada papá le responde al niño, sobre todo desde la fecundación hasta los 12 años, cuando la almita del bebé está abierta a ser imprimida y Dios le da autoridad a su papá y a su mamá para imprimir grandemente en el alma de esos niños. Cuando yo veo que ellos están allí
y que mi papá siente mucho dolor porque me ve que la que más me le parezco a él soy yo. Empiezo yo a gritar de no, por favor, sáquenme de aquí, miren, yo soy católica, yo no tengo por qué estar aquí. Cuando yo grito de nuevo que soy católica, se escucha una voz tan dulce que ¿quién puede escribir esa voz? Todo se llena de paz, todo se llena de amor. Todas esas cosas terribles se postran y piden permiso porque no resisten la dulzura de esa voz. Y se abre un hueco abajo y se van, no resisten esa voz. Y hay paz para ellos y para mí es esa voz tan bella. Muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Jaque mate, me rajaron. Ni idea. Ustedes se imaginan el susto de no saber nada. Pero entonces yo dije, no, yo siempre tenía la excusa perfecta, yo siempre me salía así, yo siempre hablaba algo mucho de lo que no sabía y daba un discurso tan grande que dije, aquí me figuró un discurso, me sirvió el carretón de mi mamá. Mi mamá siempre decía que cuando yo le decía, no le da tristeza ser tan brutica no haber estudiado, me decía mi mamá, mija, yo soy feliz. Y entonces yo le dije, porque usted no tiene aspiraciones, me dijo, no, yo soy feliz porque aquí habita, usted no sabe la maravilla que es sentir el fuego del amor de Dios aquí, el gozo de la presencia del Señor acá. Me decía, yo soy feliz porque es que para salvarse no hay que contar sino hasta uno. Me decía, uno con Dios. Y yo le muestro mi amor y mi pasión a Dios en mis hermanos. Y yo por eso amo tanto a la gente. Y mi mamá, todo el mundo se aprovechaba de ella. Ella era toda bondadosa, todo el mundo se burlaba de mi mamá, pobrecita. Y yo dije, aquí voy a echar el carretón de mi mamá. Y dije, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Me dice esa voz tan bella, muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grité, yo sí. Cuando me dijeron no, todas las máscaras de santa se me fueron al piso, todos mis engaños, todas mis estructuras, todo ese mundo tan tieso que tenía organizado se me desmorona. Y me dicen, no, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, y muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma. Tú hiciste un Dios que acomodaste a tu vida y solo te acordaste de tu Señor en momentos de necesidad y de pobreza. Pero cuando todo te sonreía, cuando creciste en conocimiento, ya no te sirvió Dios. Tú tenías un Dios al cual serviste, esa idolatría que te tiene allí, y ese Dios que te esclavizó fue el Dios dinero, y el poder que te dio el Dios dinero, y el orgullo y la soberbia que te envolvió a través de ese Dios dinero. Cuando eras pobre decías, ay Señor, por favor, déjame terminar mi carrera, ayúdame, voy a ayudar a los necesitados, y déjame un carrito, 4 ladrillitos para vivir, y tan pronto se te concedió la bendición, empezaba, pero mire cuánta gente hay con tanta plata, mira no sé qué, y siempre viviste mirando hacia arriba y de apariencias, porque tú tenías un Dios y ese Dios era el dinero. A mí me dicen que mi Dios es el dinero. Yo grité, ¿pero cuál dinero? Si yo allá en la tierra dejé muchas culebras. Culebra le llamamos en mi tierra las deudas, no sé cómo le llaman ustedes acá. Y hasta ahí hablé. En ese instante me abrieron mi vida, el libro de mi vida. Es algo tan hermoso, hermanos, que es algo indescriptible de decir. Es algo tan maravilloso ver uno toda la vida de uno en un instante, pero verla con los ojos del Señor, ver el alma de uno, los pensamientos, los sentimientos, el alma y los pensamientos y sentimientos de todas las personas que le rodean, el amor y la presencia de un Dios vivo, que usted puede decirse ateo y de todo que Él sigue detrás de usted. Bien, perdónenme el término, ¿saben que uno ve ahí? Un Dios tan enamorado y tan lindo que toda la vida está pidiéndole cacao a uno, pero yo no sé cómo le llamarán, rogando a uno para que uno se convierta y deje la vida que uno lleva. Y Dios le habla a uno a través de los acontecimientos de las personas y siempre lo está llamando a uno. Pero ve uno toda mi vida, y yo vi mi vida desde el momento de la fecundación, que no alcanzaron a unirse el óvulo y el espermatozoide, fue como si fuera un soplo hermosísimo, una chispa, y vi mi alma como un sol gigante. Desde ese instante el vientre de mamá se iluminó. Y desde ahí va toda mi vida, lo que cuente mi mamá cuando se embaraza, están en el peor momento de mi papá y mi mamá. Mi papá estaba en unos periodos de alcoholismo impresionantes. Bueno, todo eso lo ve uno. Pero veo los mandamientos también al tiempo. Miren, del primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas.
El Señor me muestra cómo esa niña desde bebecita amaba tanto a su Señor, se gozaba al Señor, como en mi época no había televisor ni nada, yo tenía el tiempo esos de silencio. Ustedes no han visto los bebés cerraditos, cómo se ríen, cómo balbucean, cómo gozan la experiencia de Dios. Como cuando yo empecé a tener razón, el Señor se me escondió, pero Él estaba conmigo. Y como mientras yo tuve al Señor, yo quería cambiar este mundo. Y me conmovían los pobres, los necesitados, los enfermos. Pero tristemente cuando ya empiezo a ver que soy pobre, porque yo antes no me daba cuenta que era pobre, pero empiezo a ver que soy pobre, que me humillan los ricos porque no tengo, que mi familia rica nos separan. Cómo empieza, desde muy pequeña el Señor empieza a mostrar cómo empieza un apego tan grande en mí, un deseo incontrolable de tener dinero. No es que Dios no quiera que progresara, Él quería que yo progresara, pero que no lo cambiara a Él. Y Él empieza a pasar a segundo lugar, entonces Él empieza a ser el Dios que me consigue las cosas, que me da la plata, que me consigue la carrera, que me consigue todo. Y mi relación con Dios empezó económica. Subía el rosario, subía la plata y tenía que bajar, subía el rosario, el Ave María o lo que fuera, y a bajar el dinero. Y si no bajaba, ¿cuál Dios? Si Dios existe, es que está sordo, es que no me escucha. No pude entablar una relación de amor con Dios. No por Él, por mí. Porque mi relación con Dios fue así, de economía. Me muestra el Señor cómo Él empieza a pasar a segundo lugar y después a tercero y a cuarto y a quinto. Como esa alma blanquita, llena del amor de Dios, se empieza a llenar de esas manchas como si fuera un perro dálmata que se le empiezan a oscurecer. Y a medida que esas manchas entraban en mí, yo dejaba de amar a la gente y dejaba de amar a Dios. Cuando mi primera confesión, ustedes vieran lo hermosura que fue ver cómo el corazón de un sacerdote no es el mismo de un ser humano normal, porque el corazón de un sacerdote es un corazón ungido, y un corazón ungido es con la herida abierta del corazón de Dios. Porque ustedes se acuerdan la luz que yo vi allá. La luz que vi allá es la puerta para ir allá, a ese jardín donde yo obviamente no entré. Esa puerta es la Eucaristía, no hay otra puerta. Y esa puerta es el corazón abierto del Señor atravesado. ¿Hay algún hombre que por sus méritos pueda llegar allá? Nadie. Solo a través del corazón abierto de Cristo se llega allí. Para todas las naciones y para toda la creación, solo a través de... Es tan grande ese misterio que ninguna persona podrá decir ni esto, de eso, porque es algo que se sale de nuestro entendimiento. Pues, y ustedes se imaginan cuando un sacerdote es un ungido porque tiene el corazón abierto, herido de qué, de amor a Dios. Tienen que amar muchísimo a Dios para entregarse a una comunidad que no hace sino hablar mal de ellos, criticarlos y juzgarlos. Y nadie entiende el sacrificio y donación que ellos hacen de su vida por amor a Dios y por amor a nosotros. El Señor le muestra a uno, yo hablaba muy mal de los sacerdotes, yo sabía que decía, yo irme a confesar con un cura, un homosexual, un ampón, un ladrón peor que yo. Nunca, yo me confesaba solita. Pues me muestra el Señor en la confesión cómo el hombre puede ser el peor del mundo en pecados, pero es la gracia de Dios. Y uno ve allí la grandeza que son los sacramentos, y los sacramentos es algo que el ojo no ve, pero que el alma sí ve, porque el alma tiene un entendimiento por encima y el espíritu también. Por eso uno se confiesa. Cuando yo me confesaba, salía feliz. Imagínense que ese mismo Señor en la herida del sacerdote pone su cruz sangrando, y cada pecado que uno confiesa a nuestro Señor con su misma cruz, su misma sangre entra y le lava a uno por dentro y le arranca todas esas cosas a uno de adentro. Le arranca eso, lo lava, esa alegría de ese Señor, entrar a los pantanos y los azales que hemos hecho con el alma que Él nos da, y limpiarnos y liberarnos de todo eso. Se levanta uno de una confesión, pero livianito. Y como cuando recibí al Señor, ese gozo y ese amor de su presencia viva y ese amor hacia los demás fue impresionante. Mi alma, como de bebé, así blanquísima, llena del amor de Dios. A medida que empecé a volverme envidiosa, chismosa, perezosa, mal estudiante y toda esa cantidad de cosas, las tinieblas empezaron a entrar en mí y me iba desocupando. Era como si yo fuera derramando y botando el amor de Dios y la misión que Él me había puesto.
Pero cuando me confesaba, el Señor mismo entraba con su sangre y arrancaba todo eso. Pero mi alma ya estaba seca del amor de Él. Cuando lo recibía Él mismo llenaba lo que yo había botado. Y Él mismo empezaba a amar a través de mí. Y vieran los talentos tan hermosos que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cuando me preguntan, ¿qué tesoros espirituales traes? ¿Saben cómo iba a mis manos? Así, vacías. Aquí no llevaba nada. Y me dice, ¿de qué te sirve decir que tenías tus apartamentos, tu consultorio? Que te consideras una profesional de éxito. ¿De qué te sirvió? ¿Te pudiste traer el polvo de un ladrillo aquí? ¿Te pudiste traer a alguna de las personas que te admiraban, de tus adoradores? Me dice, mira, ni el polvo del ladrillo. ¿Te pudiste traer de tu cuerpo el cual te encarceló en tantas angustias, amarguras y frustraciones y te sometió a tantos sacrificios? ¿Te lo pudiste traer? Y me dices que todo lo que tú tenías lo tenías en bendición, pero como mucho se te dio, mucho se te pregunta. De cada grano de arroz que yo boté en mi vida, el Señor me preguntó. Mientras yo botaba la comida, Él me mostraba cuánta gente en el mundo se estaba muriendo de hambre. Me mostraba cómo yo le presté unos millones a una amiga mía para que le hiciera una cirugía a un perrito. Y el día que fuimos a sacar la plata, un señor se nos acercó a pedirnos que por favor le ayudáramos, que si no le creíamos le compráramos la droga, que su hijo estaba enfermo. Y mi cuñada mi amiga cogió el perrito y dijimos, qué inseguro se ha vuelto este barrio, y nos pusimos furiosos porque ese hombre estaba pidiendo. Y se me mostraba cómo ese dolor de él, cómo nuestros valores cambiaron tanto, que mi amiga gastaba unos millones en el perro y le dolía ir a dar unos pesos. A ese hombre así le muestra a Dios a uno el dolor que él siente cuando el corazón de uno indiferente pasa de largo con el dolor de los demás. Cada grano de arroz que yo boté, el Señor me mostró cuánta gente se estaba muriendo de hambre. Cuando yo maldecía la comida y renegaba, me mostraba a la gente muriendo de hambre en mi patria. Y en el mundo entero, no solo desde la puerta de mi casa. ¿Saben qué me mostró? La primera vez que yo boté comida, tenía 9 años. Boté unos frijoles porque mi familia era muy pobre. Y un día hacía frijoles, y el otro día pasta, lentejas y otra vez frijoles. Y dale, yo odiaba los frijoles. Un día los boté, sin que mi mamá se diera cuenta. ¿Saben qué me mostraba el Señor quién tenía hambre? Mi mamá. Muchísimas veces ella no comía, con tal de que nosotros comiéramos. Si alguien venía a pedir comida, ella salía corriendo con su plato de comida. El hambre más cerquita era mi mamá, así le muestra el Señor y me dice, yo tenía hambre, y me mostró el hambre de todo el mundo. Me empezó a mostrar cómo yo estoy llena de ropa de lujo, y me dice, yo te bendije con la quiebra para que te doblegaras a tu Señor. ¿Y tú qué hiciste? Te empezaste a endeudar, a pagar intereses, y te negaste a vender un solo de tus ladrillos para seguir aparentando con tus amistades, negándote a bajar de nivel de vida. Y me muestra el Señor cómo yo saltaba, aquí se llama matones, o sea, yo lo llamo en mi tierra matones, eso es brinque para allí, consiga plata para allí, consiga para allá, dando regalos y viviendo en apariencias con mis amistades, y sin un peso nosotros, viviendo de apariencias. Pero me empezó a mostrar cuántas cosas hay en mi casa que no se utilizan. Parece un almacén, porcelanas, ollas, las rinabuelas, ollas y demás, toda esa cantidad de cosas, y no utilizaba casi nada. Y me dice, yo estaba desnudo. La cantidad de ropa de moda que tenía en esa época, yo era esclavizada de toda esa cantidad de cosas, joyas. Y me mostraba la desnudez de la gente. Me muestra en ese instante cuántas personas hay secuestradas en mi patria, cuántas personas les han cortado las piernitas, las bombas, cuántos desplazados, cuántas niñas violando, niños. Y me dice, si tú hubieras estado abierto al Espíritu, a esta persona no la hubieran violado, a esta niña no la hubieran maltratado. Y me empieza a mostrar, y me dice, si tú de piedra, me empieza a mostrar, solo termino con esto, de esta parte. Una vez vi en la prensa, en el periódico, yo no veía televisión porque dice, ay, qué jartera era ver puros muertos. Entonces yo no prendía las noticias. Y una vez las estrategias del Señor, empezó el periódico, el noticiero más tarde, y yo solo prendía para ver la farándula y las dietas y esas cosas. Y estaba atrasada las noticias. ¿Saben qué me muestra el Señor? Una campesina llorando al lado del cadáver de su esposo con 2 niños al lado. Le habían matado a su esposo. Me hizo poner atención el Señor, ¿dónde? Venadillo, Tolima, en mi tierra.
yo estaba pendiente, me conmovió. Y después empezó una dieta espectacular y se me olvidó la famosa campesina. ¿Sabe quién le pregunta a uno? Él. Me dice, cuando tú sentiste dolor y te conmoviste, ya teniendo tu corazón de piedra, y sin embargo te conmoviste, era yo que te estaba gritando porque tú tenías cómo asistirla. Yo en Bogotá, ella por allá en el sur del país, pues sí. Lo que quería el Señor ni siquiera era que me la llevara a vivir a mi casa. ¿Sabe qué tenía que hacer? Pasar al frente y decirle al sacerdote que esa campesina me había conmovido, que si no podíamos hacer nada por ella. ¿Sabe qué iba a hacer el sacerdote? Tenía una casa de asistencia para las personas que no tenían dónde vivir por unos días. ¿Qué iba a hacer él? A llamar al sacerdote. Y ella había ido a parar allá. ¿Saben qué pasó? La guerrilla mató al campesino. Entonces, ¿saben qué le muestra el Señor? El drama completo. La guerrilla amenazó al campesino. Le dijo que se fuera. En esa época no eran normales los desplazamientos, él no se fue. Vinieron a matarlo y él, cuando se da cuenta que lo van a matar, esconde a su mujer, porque Dios le muestra todo lo que siente un niño cuando le están matando a su papá. Lo metió él debajo de un horno con su señora y sus dos niños y salió corriendo. ¿Saben cuál fue el último pensamiento cuando él estaba corriendo, desviando a ellos de ahí? Señor, protege a mis hijos y a mi señora. Y lo mataron. Dios le muestra a uno todo. Mire, yo me erizo cuando Dios muestra cuántas cosas de las que están pasando son consecuencia de la indiferencia de uno. Cuando uno siente un dolor acá, es él el que grita por esa persona. Y si uno pasa de largo, él le va a preguntar, ¿qué pasó con ella? Pues, ¿qué pasó? Después vinieron a guerrilla a llevársela a ella porque querían que dejaran la casa, y una campesina que solo baja los domingos a misa con sus dos niños. Le tocó salir corriendo. El sacerdote la asistió, le dio dinero y la mandó para la ciudad más misericordiosa de Colombia, Bogotá. Pues, resumiendo, porque Dios le muestra lo que siente un niño cuando le matan a su papá. Lo que siente una niña y el susto de ellos escondidos en un caneco. El pánico de una campesina que nunca había salido a una capital y menos a Bogotá. Con un montón de recomendaciones y todo el mundo le cerró las puertas. ¿Sabe dónde terminó? En la Plaza de los Mártires, allá en Bogotá, viviendo debajo de unas escaleras con piso de madera y ratas grandes caminando por la noche. Pagaba 2.000 pesos diarios hasta que se le acabó la plata. Cómo gozaba como si fuera un rapaz, un lobo rapaz, encima de esa mujer, el dueño de esa pensión, que terminó metiéndola a ella a la prostitución. Todo eso le muestra el Señor de estar uno cerrado a su espíritu. ¿Hasta dónde va una humanidad desorganizada? Y entonces cuando me dice, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Talentos. Y entonces me dice, es que tu muerte espiritual comenzó cuando a ti te dejaron de doler tus hermanos. Me decía, era una alerta cuando veías en los medios de comunicación, mataron, secuestraron, desplazaron, y tú decías, uy, pobrecitos, tenaz, pero aquí, nada. Y así me muestra cada pecado. Bueno, andando más rápido, primer mandamiento, me muestra cuál, alejarme de su misericordia, alejarme del pozo insondable de su misericordia. ¿Cuál? Me alejé de la confesión, no me confesaba solita, la astucia del diablo de confesarse uno solito. Me comulgaba sin confesión, me comí mi condenación. Comí indignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Vivo, ¿usted se imagina uno comerse a Dios? ¿Alguien ha pensado qué es comerse a Dios? ¿Alguien le ha pedido la gracia al Espíritu que es comerse a Dios? Y cómo yo iba a comulgar masticando chicle, mirando para todos lados, diciendo, esa vieja más mala que yo, mire esa vieja, no sé qué vi. Comí su carne y su sangre, me comí la condenación. Dejé a Dios por debajo. ¿A quién le creí? Imagínense, no creía en Dios, pero sí creí en los astros. Creía en las energías, creía en los agüeros, en la buena suerte, en riegos. Cuando me empezó la quiebra, qué vergüenza, no creía en Dios, pero sí le creía a una paciente que me dijo que me iba a lavar con no sé cuántas hierbas y hice más para sacar las malas energías. Me puse un montón de limones con cruces y azúcares y un montón de cosas para que me entrara la buena suerte y la prosperidad. ¿Saben a quién me consagré? A la bestia. O sea, nadie se imagina lo terrible que es abrir esas puertas de los horóscopos, de las energías, de la astrología y toda esa cantidad de cosas. Y como el diablo sí sabe, y yo que no creía en el diablo, yo sé que los que creían en el diablo era la gente ignorante y sin estudio.
Caí en las manos de la brujería, caí en las manos de la idolatría. En el primer mandamiento dice en cuantas, en segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en vano. Desde chiquita empecé a decir, mamá, por Cristo lindo le juro que yo no fui para evitar los castigos, mamá. Y después decía, el chucho está por testigo, que había un trancón en madre y por eso llegué tarde. Yo era muy mal hablada, pero terrible y muy vulgar para hablar, muy grosera. ¿Saben qué me mostraba el Señor? No solo haber puesto, me decían, ¿quién te creías tú, pequeña, para pisotear el santo nombre de tu Señor? Me decía, tú no tenías palabra, por eso te ponías el santo nombre de tu Señor. Y me muestran de cada palabra, no solo las veces que yo juré en vano el nombre del Señor, sino cada palabra que yo dije en mi vida, le di cuenta al Señor y me muestra el gran poder de la palabra, el gran poder de la palabra. Miren, tan es así, yo le decía, mamá, a mí que me parta un rayo si digo mentiras. Yo le decía a mi mamá, yo le decía, y ustedes se imaginaron que yo pensé que alguna vez se me podía caer un rayo en plena nacional. Y del poder de la palabra, miren, yo le decía, de una amiga mía siempre me burlaba de ella, le ponía apodos, una niña amiga, le ponía apodos. ¿Saben qué pasó con esa niña? Dios le muestra qué siente esa persona y con qué derecho usted le va a poner un apodo a ella o se va a burlar de ella. 14 años, 18 años después, tal vez esa edad, mi sobrina mayor era mi consentidísima. Yo decía, esta niña va a ser hermosa, qué cuerpo. Miren esta niña tan linda. Yo miraba mucho, como no tenía ningún valor espiritual que ver, yo miraba era lo exterior, el intelecto y el dinero y las capacidades intelectuales. Mi sobrina, tan linda, tristemente en esa época que se usaban las sudaderas de licra, de caucho, la mamá estaba preparando una cera y llegó la niña, y ella se prendió, mi cuñada se prendió, saltó esa cera con gasolina y se prendió acá, y ella salió corriendo a apagarse mi cuñada y mi sobrina entró a apagar eso y se incendió. Ese caucho se le llevó la carne, toda la carne de su cuerpo y quedó totalmente vuelta a nada. Cuando me llaman a mí, porque necesitaban una persona responsable que filmara en el hospital, llego yo y encuentro a mi sobrina totalmente sin carne, totalmente quemada. Y yo dije, uy, Dios, si usted existe lo maldije al Señor. ¿Cómo se va a desquitar con una niña de estas que Él le ha hecho? ¿Saben qué me mostraba el Señor? Esa palabra, esa niña, mi sobrina, se iba a morir, por su misericordia se le iba a llevar. Y dije, si Dios existe, que lo demuestre. Que lo demuestre. Me fui a la iglesia y dije, Señor, si usted existe, demuéstrelo. Dicen que se va a morir mi sobrina, que se salve. Se salvó. ¿Cómo quedó? Un año gravísima y quedó totalmente así deformecita con sus cicatrices, con todas las cirugías y todo. ¿Saben qué mostraba el Señor? Mi sobrina aprendió a odiar, porque toda la gente se empezó a burlar de ella, a tenerle asco. La llevábamos a las piscinas y ella toda quemadita y todo el mundo, uy, guácala, ¿cómo pueden traer una asquerosidad de esas? Uy, no sé qué, vienen a dañarle la mortificación a uno. ¿Cómo es de fácil uno burlarse o maltratar a alguien? Y se quejaba y decía, mira, están asesinando a mi pequeña. ¿Por qué? Porque ella empezó a odiar. Odia a la gente, se odia a ella y odia a Dios. Ha tratado de suicidarse muchas veces mi sobrina. Por misericordia de Dios, Dios está haciendo una obra ahí. Esas cosas hicieron que yo me separara de Dios. Pero el Señor me mostraba, cuando yo juzgué y maltraté a los demás, ahí sí no. Pero cuando esa cosa se devolvió, por eso dicen un dicho popular, así paga el diablo a quien bien le sirve. Cuando se devolvió, qué dolor. Y el Señor me muestra cada palabra que yo dije, la consecuencia de los demás. ¿Cuántas palabras asesiné? A mi mejor amiga, era casada por lo católico. El esposo le fue infiel, yo defendía el ojo por ojo y el diente por diente. Vea cómo le caímos con mis coamigas. Resumiendo, ¿qué logramos? Uy, un triunfo para la feminidad. Uno, se separó, no lo perdonó, el esposo le lloró, no lo perdonó. Ella quería perdonarlo, nosotras no lo dejamos porque nosotras defendíamos el valor de la mujer. Y la felicidad cuando mi amiga se casó por lo civil, que se consiguió un argentino y se casó, qué alegría. La matamos, la sacamos de una vida de gracia, la pasamos a las tinieblas. Cuando tú te acercas a la vida de una persona y le dices que no sea boba, que se consiga otro, o que no se deje, o que no sé qué, a una persona humilde la enseñas a ser orgullosa, a una persona que sabe perdonar le dices que tienes que no perdonar, sino desquitarse, la matas. Y el Señor me mostró cuántas personas maté.
¿Cuántas personas destruí con cada palabra que yo dije? Cuando uno no tiene a Dios, y yo pensaba que estaba haciendo bien, yo pensaba que estaba defendiendo a las personas, las estaba matando. También me muestra el antitestimonio de un católico. ¿Ustedes se imaginan un católico que consume el cuerpo y la sangre del Señor? Y ser un ladrón, un mentiroso, un mal empleado, una persona que es capaz de quitarle el esposo o la esposa a otro. Y consumiendo el cuerpo y la sangre del Señor, Dios le muestra a uno por qué el reino y el mundo está así. ¿Y por qué cada vez hay menos católicos en el mundo? Y le muestra a uno. Y yo decía, yo no me confieso con un sacerdote más malo que yo. Y el Señor me mostraba, los sacerdotes terminan cayendo en el pantano y en el barrial. Si yo soy un barrial y un lodazal, y usted también, y ellos dándole la mano a uno que no quiere salir de allí, ellos terminan hundiéndose y cometiendo peores pecados que los que uno ha cometido. Y el Señor le pregunta a uno por los pecados de un sacerdote. De santificar las fiestas. Imagínense en la Eucaristía, algo tan grande que cuando se hace la Eucaristía, todo el cielo se mueve y baja en adoración a ese santo sacrificio. Y cada vez que hay ese santo sacrificio, todo el universo se va renovando y se va transformando. Todo el universo, ni siquiera nosotros. Es un misterio tan grande que nadie lo puede describir. Ver a nuestro Señor, a Papá Dios bajando y a través de ese sacerdote poniendo su gloria y darnos de comer a su Hijo. Y es el corazón de su Hijo el que nos da para, cuando nosotros consumimos el corazón de Jesús, Él nos abraza porque puede ver, porque hay algo puro, su Hijo dentro de nosotros. Y ese Hijo nos muestra al Papá y ese Papá nos abraza. Ese Papá nos abraza y uno acaba de consumirlo y ya está hablando mal del sacerdote y el cura de la persona que está al lado. Ya sale de la misa a pelearle al esposo y a renegar y a maldecir y a pelear y a amargar. Imagínense con semejante bendición tan grande que no hay palabra humana que pueda describir la bendición de una Eucaristía. Cada vez que hay una Eucaristía, el corazón del Señor se derrama y el Espíritu se derrama en toda la creación. Toda la humanidad recibe la gracia eucarística. Cualquier persona en el mundo entero levanta la mano así, él mismo siente la presencia del amor de Dios. Y por eso hay tantos confusos que empiezan que es que la energía y el no sé qué y todo el mundo, porque nosotros habitamos en el amor de Dios, en el Espíritu. Y el Espíritu se derrama por el corazón abierto del Señor. Y todos habitamos en el Espíritu, toda la creación. Habitamos en el Espíritu. Y tantas cosas que no hablo porque no las logro entender. Ver cómo la Virgen y los ángeles y los santos están tan pendientes de cada uno de nosotros y nos regalan tesoros que se caen al piso, que nos regalan tesoros y una copa llena de luz. Un arcángel grandísimo la levanta al techo y derrama a las personas para que entremos en adoración. Y yo decía que misas tan cansonas, me iba a donde las Eucaristías duraran 15, 25 minutos, prefería coger una hora de trancón y ir a una misa de 25 minutos, donde el cura hablara menos, porque me desesperaban las Eucaristías. El Señor me mostraba que quería yo, que Él estuviera haciendo aeróbicos para que yo estuviera contenta en la misa. Él en la cruz, mostrar un sacrificio de su amor. Si no eran alegres las misas, no me gustaban. Y así, santificar la fiesta, me dice, tu alma no la cuidaste. Hubieras cuidado tu alma un poquito como cuidaste tu cuerpo, no estarías allí. Palabra de Dios, nada. Nunca leí la palabra de Dios. Yo decía que a mí no me iban a medir con un librucho de hace 2000 años donde la mujer había sido sometida a los pies. Sacramentos, confesión, comunión, nada. Mi alma se murió muy pequeña. Y me muestra el Señor, oración a la carrera. Padre nuestro que estás en el cielo, a toda carrera. Mi espíritu jamás estuvo en Dios. Mortificaciones, ayunos, nunca. Y me dice el Señor, ¿quién te creías tú para hacerte Dios y juzgar a mis ungidos? Son de carne. Pero la santidad de un sacerdote me responde la comunidad donde entrego ese don. ¿Y saben qué me mostraba el Señor? El aborto. Cómo destruye su obra. Y cómo destruye los sacerdotes. De honrar a padre y madre, ya se dieron cuenta por encimita qué clase de hija era yo con mi mamá. Y mi mamá, es que yo tan de malas. Cuando yo me empecé a pelear con Dios, yo me quejaba. Yo decía, esta mamá que me dio pasada de moda, anticuada, todo es pecado, no me deja ir a bailar, no me deja ir con mis amigas.
ella me quiere solterona. A los 13 años yo ya me consideraba solterona porque mi mamá no me deja ir a ningún lado. Y me muestra el Señor, qué ingratitud. Con mi mamá me decía, nadie te amaba ni te amó jamás como te amó tu mamá. Y me muestra cuántas cosas a mí no me pasaron por la oración de mi mamá. Cuando mis amigas se volvieron marihuaneras en el colegio, cuando mis amigas se volvieron drogadictas, yo no me volví drogadita. Y mis amigas me presionaron por todos los lados. Fue esa presión que hacen a los jóvenes impresionantes. ¿Por qué? Porque hubo una mamá que oró por mí y yo no era capaz de probar la marihuana cuando me la ofrecieron. Me daba miedo. Y él se me mostraba que no era el miedo que mi mamá me diera duro, porque mi mamá nos castigaba con el boninillo a batir el chocolate. No sé aquí cómo se llamará. Y me decía el Señor, no, era el poder de la oración de tu mamá que no te dejó hundir peor. Y me muestra cuántas bendiciones recibimos todos nosotros a través de mi mamá. Del no matar, 5º mandamiento. Yo que no había matado. Imaginé con mi lengua. ¿Hay algo más asesino que la lengua? No, hermanos. No lo hay. ¿Cuántas almas hemos dejado arrasadas en la vida con nuestra lengua, con nuestros chismes? Dios le muestra a uno el dolor y el poder maléfico, malévolo de cada vez que uno mueve la lengua. Y cuánta gente deja destruido en el camino, pero ¿saben cuál fue el peor de todos mis pecados? El aborto. Vergonzosamente, muy jovencita, a los 16 años, gracias a Dios, y eso fue por oración de mamá también, solo tuve un hombre en mi vida que fue mi único novio, que es mi esposo. Pero presionada por mis amigas, ellas no hacían sino presionarme, como que tenía 16 años y seguía siendo virgen. Y como tristemente, con todo y preservativos y todo, y con todas las precauciones, y en mi primera relación quedé embarazada. El trauma y el susto y la angustia de una peladita de 16 años embarazada, pues todas mis amigas ya habían abortado y decían que era tan sencillo, que no dolía, que eso no pasaba nada. Mentiras. Después de que uno aborta, más nunca vuelve a ser el mismo. ¿Saben qué le muestra el Señor? Él le muestra la parte que uno no ve, él muestra cómo un médico vuelve pedacitos a una criatura, cómo la criatura cae dentro de un balde, cómo cuando va cayendo, cuando están matando al bebé, ese bebé puede tener un segundo fecundado, pero tiene un alma con talentos, con todo un proyecto de Dios, con una relación profunda de Dios, y ese bebé grita tan duro, que Dios se estremece de dolor, y como como el Señor en la cruz llora cada vez que le matan a un bebé. Ese es el dolor más grande que él recibe en la cruz, que le maten a sus bebés. Como la bestia le dice a uno que hay que disfrutar la vida y que uno es un animal esclavizado a sus genitales y que hay que disfrutar la sexualidad y que tranquilos, que el preservativo le favorece de todo. ¿Y cuál? Con preservativo y todo, hay que embarazada. Ese dolor tan grande de ese grito de ese bebé, por eso uno nunca más vuelve a ser el mismo, porque la mamá tiene un don que Dios le da, y es un don muy grande que ella siente en su corazón lo que le pasa a su hijo. Una mamá está acá y dice, mi hijo está enfermo y su hijo está enfermo, le pasó algo al niño. Las mamás llaman sexto sentido, es un don que Dios da. Pues ese don que Dios da permite que la mamá, por encima del entendimiento inconsciente, oye el grito de su bebé y ve y siente en el sentir del alma cómo el bebé lo están volviendo pedazos. Y por eso es tan duro de sanar un aborto. El Señor lo perdona a uno, sí, gracias a Dios. Pero ese grito de ese bebé, qué difícil sanarlo. ¿Por qué promueven tanto la sexualidad? Porque la bestia necesita sacrificios humanos. Hace muchos años, los seres humanos sacrificaban los hijos a Baal y a todos esos demonios. Hoy en día se matan a quien se le están ofreciendo. Cada vez que se derrama sangre, se levanta, se alimenta una cosa que tiene su misión destruir la iglesia. ¿Cuál? La nuestra. ¿Por qué? Porque está abierto el corazón de Dios, el cielo está abierto de par en par. Que nosotros los católicos no nos damos cuenta de ese don, es cierto. Nos tienen anestesiados, pero que gracias a ese don el universo se está renovando y cada uno de nosotros, en ese dolor del Señor, por cada bebé que se asesina, ustedes no se imaginan. Y como la bestia,
Cada vez que se mata un bebé, grita de alegría, porque tiene más poder. Ustedes vieran, nunca había tenido tanto la bestia, tanto poder para negarse. Fíjese que hoy no existe. Si usted dice que el diablo existe, usted es una loca o un loco. Yo también decía que eran locos e ignorantes los que creían en el demonio. Por eso los sacerdotes caen tanto tristemente en el homosexualismo y en tantas cosas. Y uno dice, uy, ¿qué iglesia? ¿En dónde estamos? Y el Señor le dice, sí, ¿dónde estamos? Mira. Mira lo que alimentaste con tus abortos, mira. ¿Y saben qué fue lo más triste? Que yo, no solo con ese aborto que fue muy doloroso, sino con la T de cobre. El Señor me mostró cuántas veces toda mi vida planifiqué con la T de cobre, cuántas veces hubieron fecundación y el bebé no se pudo implantar. Las mujeres que han tenido T de cobre, yo sé que han tenido de pronto la experiencia que yo tenía de vez en cuando. Una hemorragia fuertísima, espontánea, así no son los periodos, con que no tenía que ir al médico a que me dieran algo porque no me paraba la hemorragia y coágulos. Y el médico me decía, claro, no ve que es la T de cobre, mija, no te afanes, eso es un cuerpo extraño, pero mira, ya eso te pasa, claro, pasaba. Eso eran los microabortos. Y yo maté muchos bebés. ¿Y saben qué fue lo más triste? Pagué muchos abortos a muchas personas conocidas mías. Era una defensora del aborto, era la peor de las asesinas, un pobre criatura que no se podía defender, y así simplemente desaparecía. Y así, esto no fornicar relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Tanto mi mamá edificarme en la belleza, en la pureza de la virginidad. Y tristemente, ni siquiera porque lo deseara, sino presionada por mis amigas, no es que yo no podía quedarme atrás. Perdí mi pureza muy jovencita, a los 16 años. El dolor tan grande que le da al Señor hoy en día, que uno le enseña a los niños a planificar. A mis sobrinas les enseñé a planificar desde jovencitas. Les enseñaba que disfrutaran la sexualidad. Y decía, qué época tan chévere esta, no como en mi época, que todo era pecado. El dolor del Señor cuando yo le tuve que dar a la novia de mi sobrino de 14 años para que abortara. Pero luego no le sirvió el condón. No le sirvió. Porque a nosotros nos venden una idea de que es seguro contra todo. Hablando de el dolor grande del Señor, fuera de haber abortado, fue haber enseñado a los niños a planificar y a tener una sexualidad muy joven. Y termino con Jair. Jair fue un pacientico mío, que desde pequeño yo lo ayudé porque ellos eran muy pobres. A Dios le agradaba eso, sí, pero mire que cuando uno no tiene Dios, hasta las buenas obras las ensucia. Porque yo le estaba dando la odontología casi gratis. Yo realmente duré como 8 años trabajando casi gratis, con buenos productos, porque mi esposo en esa época tenía dinero. Era bueno, lindo. Pero que estaba, mientras le estaba trabajando a la señora, diciéndole que no fuera boba, que se consiguiera otro, que se pusiera bien bonita, que estuviera bien elegante, que mire que no sé qué, que no. Y a los muchachitos que si estaban planificando, que si no tenían plata para los preservativos que yo le daba, pero que no se fueran a dejar embarazar, ni a prender un SIDA, ni nada de eso. Y Jair fue un pacientico que siempre andaba yo con ese cuento de los preservativos. Pues sabe que mostrar el Señor con todo y preservativo a Jair. A los 15 años en Medellín le prendieron SIDA, empezó sexualidad a los 12. Cuando él, al cabo de los años, se casó, se fue a vivir con una chica, el bebecito de 2 años y medio se murió de neumonía. ¿Y por qué tenía neumonía? SIDA. No pararon. Y cuando yo me enteré que Jair se murió de SIDA, yo dije, mucho bruto, tanto que le enseñé, hay gente bruta, desde chiquito diciéndole que planifique, y mire, se murió de SIDA, y el Señor me mostraba, qué dolor tan grande. ¿Quién les dijo a ustedes que el preservativo les va a proteger del SIDA? ¿Cuántos embarazos han habido con todo y preservativo? ¿Y cuántas veces más pequeño es el virus del SIDA? Y el adulterio. Yo no me acosté con ningún otro hombre fuera mi esposo, pero para los ojos de Dios era adúltera, no defendía el adulterio. Es que Dios mira hacia el corazón. ¿Cuántas personas fueron adúlteras a través de mis consejos y de mis consecuencias? Y el adulterio va contra los 10 mandamientos. No hay un mandamiento, hermanos, que no se pisotee con el adulterio. Nadie se imagina lo terrible que es ensuciar la gracia de Dios. Lástima que sería ya muy largo hablar de cómo el adulterio destruye un hogar,
cómo contamina la carne de una persona. Todas esas larvas, la gente piensa que los mensajes subliminales y esas cosas son cosas inertes, y esos son espíritus que se meten dentro de la carne de una persona. Y como una persona que es infiel se le pegan todas esas larvas encima, yo no sé cómo se llaman porque yo les pongo nombres. Esas cosas que se pegan a un hombre infiel o a una mujer infiel y llega a su casa. Y cómo se riega todo eso en ella o en él, y cómo empieza a ver el esposo cada vez más fea, la esposa más fastidiosa, más cansona, y a los niños más gritones, y todo lo que hagan les desespera hasta que terminan saliéndose. Cómo se ensucia la gracia de Dios, cómo Dios le muestra cuando uno se casa, cómo Él habita en el lecho de la casa la alcoba nupcial, Él habita, y el Espíritu habita. Dios se regocija en la sexualidad santa, no la pervertida o que el mundo le manda a manejar a uno. Y cómo nosotros, hablando de sexualidad, nosotros con películas pornográficas, dañando la bendición de Dios. Imagínense todo lo que podía salir de una película pornográfica. Y nosotros pensando que porque éramos casados todo nos estaba permitido, dañando mismo la bendición de la sexualidad de nuestro hogar. Como el niño mío, pequeñito, no podía dormir, y como decía el Señor que nuestros hijos eran electrónicos, televisor, computador, juegos de video y todas las cosas, porque como nosotros queríamos que nuestros hijos fueran felices y pensamos que ser felices era que tuviera todas estas cosas. Una noche que estábamos nosotros de rumba, como decimos allá, llega mi niño de 2 años y medio, prende el Betamax, y que vio en mi alcoba una película de esas. Imagínense, un pobre criatura de 2 añitos y medio ya viendo toda esa cantidad de cosas. Y como un niño es destruido cuando uno cree que es mejor papá o mejor mamá cuando le da cosas, pero no le da amor. Y cuando un papá se separa y deja a su mujer con sus 2 niñitos, qué dolor tan grande para Dios que un niño se tenga que levantar sin su mamá y sin su papá. Y que un niño sea de fin de semana para un lado o fin de semana para otro. Eso es todo un dolor gigante para Dios. Levantar niños para la muerte, para el dolor de personas que nos queda grande, manejar un hogar. Y así no robar. Yo que no robé a Dios. ¿A qué vine? A construir, a edificar. Me robé a mí misma. Me alejé de Dios. A mi hogar, ¿qué hogar qué puede dar uno de calidad cuando no tiene a Dios? Da conocimiento, da plata, da muchas cosas, pero ¿qué da? A Dios, al amor de verdad. Y robé, claro, era no solo espiritualmente, robé físicamente. ¿Cuántas personas? A mi esposo, tener una esposa que lo amara, si yo mostraba la cantaleta de una mujer como desespera a un señor. Como mi esposo no quería llegar porque no alcanzaba a llegar, y estaba yo cantaleteándole, pidiéndole dinero y armándole líos sin preguntarle cómo le llegó. Me decía, Señor, que yo robé a mi esposo porque yo le mostré la que no era. Cuando era soltera era amorcito, mi vida y mi corazón, y tan pronto me casé era el indio asqueroso, el degenerado que no servía para nadie, ese desgraciado. Y así robé a mis hijos. Imaginen una mamá atea, ¿qué le puede dar a los hijos? Cosas. Y si uno es ateo, ¿ustedes se imaginan un niño cómo se levanta? ¿Qué le puede dar a un niño? ¿Qué experiencia de Dios? Es que el Señor, ¿sabe qué le decía el Señor a mi papá? Mira, tu hija era eterna, y mira, te preocupaste por darle carrera, por darle estudio, porque saliera adelante muy bien, pero mira, y su alma. Y así, igual robé cuando trabajaba de mala gana, la carrera, cuando fui empleada. Robar el buen nombre de las personas. ¿Cómo le devuelve usted un buen nombre a una persona cuando ha chismoseado, cuando le ha dañado? ¿Cómo es de rico cruzar la pierna, un tinto, un cigarrillo y hable mal del prójimo? Es una delicia. Y Dios le muestra a uno qué consecuencias tan grandes y con qué derecho tú le vas a quitar el buen nombre a alguien. Así te conste, no tienes derecho de hablarle. Y así no levantar falsos testimonios ni mentir. Imagínense, yo decía que mis mentiras eran tiernas, que eran blanquitas, que no eran mentiras, que realmente eran excusas. La mentira, Satanás es el papá. Y en la mentira está la excusa, la manipulación de la verdad, exagerar, acomodar la verdad, en fin. No codiciar los bienes no consentir pensamientos impuros, no codiciar el hombre o la mujer del prójimo. Es mejor
arrancarse el ojo cuando a uno le gusta una mujer o un hombre casado. Si uno es casado, sea uno soltero, sea casado, mire, si hay alguien más celoso que la esposa o el esposo, es Dios. Para el Señor yo le falté a él y era infiel porque andaba con escotes, minifaldas y toda coqueta. Me fascinaba que me admiraran en los gimnasios. Y yo, y como yo llevé a pecar a muchos hombres, es un Dios muy celoso. ¿Y cómo será de celoso? Que Él no permite ni que siquiera que uno mire a alguien cuando ya uno es casado. Y yo falté a mi matrimonio cuando yo estaba enamorándome de un hombre soltero, porque mi matrimonio está vuelta un desastre. Y nunca ni siquiera me besé con él, pero le recibía flores, chocolates y me dejaba galantear. Le falté al matrimonio, le falté al Señor. El Señor es celosísimo, ¿sabe qué es? Él es la roca que protege los matrimonios. Y el que se viene contra una roca se estrella. Ahora, ¿quién es el hombre chusco o querido? ¿El casado o la mujer casada? Son atractivos, porque el diablo odia que el sacramento esté pegado. Cuando yo recibí la Eucaristía y me casé, quedamos unidos en una sola carne porque quedamos sumergidos en el corazón de Dios. ¿Y quién separa eso? Nadie. ¿Y cómo es de atractivo? El diablo sabe mirar quién está casado y de inmediato es dándole a ver cómo destruye ese hogar, porque los odia el matrimonio, semilleros de santos. Y no sé, nadie se imagina la bendición que da un matrimonio sacramental en los hijos. ¿Cuántas protecciones y bendiciones se recibe? Solo cuando estemos allá podemos saber, ver esto. Igual no codiciar los bienes del prójimo. Pues por la envidia y la pasión al dinero nacieron mis tristezas. Cuando yo me empecé a volver envidiosa, deseando tener mucho dinero para ser muy, muy feliz. Y me decía, Señor, tanto amaste al dinero que hasta para casarte escogiste. Tú amabas a tu esposo, pero el dinero que él tenía hizo la diferencia. Me vendí para el Señor, eso fue venderme. Me casé, sí le quería, pero mucho más el dinero que él tenía. Fui una mujer que se dejó poner precio. Y cuando uno se deja poner precio, pone precio a los demás, manipula, compra poder. Y el dinero se lo hace creer uno el dueño del mundo. Tan es así que a veces el mismo conocimiento y el mismo dinero llega al peor de los orgullos, que es decir que Dios no existe y que no sirve para nada. O si existe, no lo acepta uno. ¿Ustedes se imaginan cuando se cerró el libro de la vida y yo decía, Dios no existe, pero si existe no hay problema porque yo soy buena? Se cerró el libro y yo empecé ese dolor tan grande, haber destruido mis hijos, mi esposo, mis amigas, cuánta gente dañé. Cuánta gente destruí, y yo empecé a pedirle a todos los santos que me salvaran, y en ese momento cuando hay ese silencio y veo que no hay nada que hacer por mí, levanté los ojos y me encontré con los ojos de mi mamá. Cuando yo la vi a ella, yo le dije, mami, qué vergüenza, me condené. ¿Dónde yo voy, madre? No te voy a volver a ver jamás. Mi mamá le concedieron una gracia muy grande. Ella levanta sus 2 dedos arriba y me señala. Cuando yo miré arriba, no sé qué vi, pero debe haber sido algo maravilloso, porque solo hasta allí saltaron las costras de mis ojos, mi ceguera espiritual, y vi un momento hermoso en mi vida. Cuando una paciente me dice, mira, doctora, usted es muy materialista, pero va a ver que un día lo va a necesitar. Cuando usted esté en un inminente peligro, cualquiera que él sea, pídale a Jesucristo que la cubra con su sangre, que él nunca la va a abandonar, porque él pagó un precio de sangre por usted. Y con esa vergüenza tan grande yo le clamé a nuestro Señor, Jesucristo, ten compasión de mí, Señor, perdóname, dame una segunda oportunidad. Y ese fue el momento más hermoso, porque él bajó en esa luz tan grande, me saca de ese hueco. Yo no le vi la cara ni nada, imaginé con esa miseria que iba a ver, solo vi su luz. Cuando él me saca de ese hueco, me pone en esa parte planita. Me dice con ese amor tan grande, me dice, vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad. Pero no por la oración de tu familia, porque es normal que ellos lloren y clamen por ti, sino por la oración de todas las personas.
ajenas a tu carne y a tu sangre que han llorado y han clamado por ti. Vi el gran poder de la oración de intercesión. Vi cómo en mi país, que salió en las noticias, en la televisión, en la radio, la noticia del rayo, mucha gente oró por mí. ¿Saben cómo puede estar en una presencia del Señor orando por los demás? ¿Cómo le agrada a Dios que uno ore por los demás? De inmediato, como una llama, sube uno a la presencia del Señor. Yo veía toda esa cantidad de llamas en mi país y ver a la Santísima Virgen María corriendo por todo el país, recogiendo las llamas, las oraciones, ofreciéndolas ahí en cuando estaban en las exequias de mi sobrino, estaba el cajón allí. Y en la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús estaba llenísima toda la gente que estaba allá, porque mucha gente se conmovió. Cuando están en la elevación del Señor, el demonio se postra en ese instante. Todo el mundo se postra cuando tiene el sacerdote elevado al Señor, pues la Virgen viene y se postra y ofrece al Señor toda esa ramillete de oraciones. Pero ¿saben por quién estoy yo aquí? Por el más pobre de todos. Un campesino al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta, baja de su caserío, siendo tan pobre. El Señor me mostraba la pobreza, su cosecha quemado, amenazado de la guerrilla, le estaban pidiendo al niño mayor. Y él baja feliz el domingo a misa, bien arregladito con sus 2 niños, con su señora, entre esos barriales, caminando para ir a la misa al caserío. ¿Saben qué me mostraba el Señor de este campesino? Su oración tan pronto él entraba era: te amo, gracias Señor, te alabo, gracias por la vida, gracias por mi familia. No era sino solo alabanza. ¿Sabe cuál era la mía? ¿Cuál? Si Dios existe, ¿dónde está? O es que no me oye, o es que no me escucha, es que está sordo. Y este campesino, nada más cuando pasa la ofrenda, están pidiendo la ofrenda, ¿saben qué? Me muestra el Señor, él tenía un billete de 10,000 y uno de 5,000. ¿Y saben qué dio? El de 10,000. Y se queda con el de 5. Cuando él sale con su billetico de la Eucaristía, compró panela y sal, no le queda para nada más. La panela se la envolvieron en media hoja del Espectador del día domingo. Y ahí justo en el centro de la panela estaba mi fotografía quemada. Cuando este campesino coge la panela y empieza, casi no puede leer y empieza: oh, odontologante, ayer cayó rayo, así, leía despacito. Cuando él ve la noticia, empieza a llorar con su rostro en la tierra y le dice al Señor: Padre, Señor, ten compasión de mi hermanita, Señor. Señor, sálvala. Señor, si tú salvas a mi hermanita, yo te prometo que me voy al santuario de Buga y te cumplo una oración, pero una promesa, pero salva a mi hermanita, Señor. Este campesino estaba intercediendo, era por mi salud. Y llegó la oración del humilde más humilde, era un sol grandísima esa oración, el más pobre de todos. Y estremeció el corazón de Dios, porque a Él le debo estar yo aquí. El Señor lo mira enternecido y lo señala y le dice: y es que eso es amor al prójimo, ese campesino. Y es cuando me da la misión, porque esto es una misión, hermanos. Yo le digo la verdad, si Dios a mí no me manda a decirlo, nadie se había enterado, ni siquiera mi familia. Porque tristemente había un yo que cuidar. Había una imagen que no quería morir y una vida social que no quería morir, la mía. Pero el Señor me da la misión, me dice: esto no lo vas a repetir 1000 veces, sino 1000 veces 1000. Y hay de aquellos que oyéndote no cambiaran, porque van a ser juzgados con más severidad como lo vas a hacer tú en tu segundo regreso. Mis ungidos, o cualquiera de ellos, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. ¿Saben qué, hermanos? Esto no es una amenaza. ¿Saben qué es esto? Es un Dios enamorado. Mire cómo nos ama. Él hace tantas cosas, no van a creer que mi caso es único.
Hay muchísimos casos en muchísimas partes. Para no ir muy lejos, la Madre Angélica mostró a un sacerdote que le pasó lo mismo. Y en mi tierra hay una religiosa que le pasó lo mismo. Hay mucha gente que le ha pasado lo mismo. Solo que no todos salen a dar testimonio. Cuando yo les digo, ¿y ustedes por qué no cuentan? Dicen, ay, no, para que no me digan que estoy loca o loco. Pero ¿saben qué es esto? Es un Dios enamorado. ¿Saben qué está haciendo? Les está prestando un espejo, porque los ama tanto que no los quiere allá. Uno en la vida pasa la vida como tan anestesiado, viviendo una vida como tan superficial. Y Dios les está prestando este espejo porque los ama y los quiere todos allí.